Hola, bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Nayeli y hoy no estoy en mi casa, estoy otra vez en Porrúa y estoy con una invitada muy especial. Está con Cecilia Urabe. Estoy con ella. Ay, disculpen que lo pronunciaba mal. Bueno, y estamos aquí para que nos platiques un poquito de tu libro y para hacerte unas cuantas preguntas. Estuve investigando porque, tengo que ser honesta, no conocía mucho de ti y me enteré de que sueles escribir o solías escribir más fantasía. Bueno, no solía escribir más fantasía. O sea, en realidad el término de fantasía está más encaminado al famoso fantasy estadounidense, ¿no? Sí. Yo estoy más encaminada hacia el fantástico francés. Tiene más que ver con esta línea de los escritores, por ejemplo, del siglo XIX, Stevenson, Edgar Allan Poe, bueno, también del XX, Kafka, bueno, es ese tipo de fantástico, no de fantasía como se entiende ahora en estos mundos. Sí, es que ahora hay muchísimos libros que son así, o sea, automáticamente como que los catalogan en fantasía. Y, o sea, sí tiene un poco de fantasy, como dices, pero abarca muchísimas otras cosas que nos encasillamos. Es fantasía. Exacto. Eso me pasa. Sí, no, y yo creo que eso tiene que ver un poco por como dices, ¿no? La manera de catalogarlos en las librerías, pero de pronto ustedes ahora, como lectores que cada vez están más ávidos de descubrir autores, con esta red que a mí me parece fabulosa de construcción de que se van intercomunicando y van creando toda esta red de, digamos, de recomendaciones. Me parece genial porque van afilando también los términos y van indicando a los autores y dicen, no, esta no es, está muy bueno, pero no es en esa línea, esta no está otra línea, ¿no? Sí. Entonces yo sí escribí, bueno, de hecho yo soy escritora para adultos y tengo relativamente poco incursionando en una novela con tema para jóvenes. Y digo con tema para jóvenes porque los jóvenes son lectores igual que cualquier otro. Sí. O sea, pueden acercarse a cualquier tipo de libro. Que hay temas donde ellos son los protagonistas y por eso se sienten así identificados. Pero no tiene nada que ver con fórmulas. Y eso creo que ustedes lo están descubriendo. Lo mismo pueden leer en Murakami, que pueden leer un libro. Pero eso es otra cosa que pasa mucho en todas las entrevistas que me han hecho. Se cae el libro. Decía que yo escribo para adultos y cuando escribí para jóvenes, como lo hago ahora, nunca pienso en ellos como jóvenes, sino como lectores jóvenes. Y finalmente la novela es una especie de crossover, que ahora se denomina crossover, porque lo pueden leer tanto adultos como jóvenes, ¿no? Es decir, es una lectura que los protagonistas son jóvenes, pero que hay muchos otros personajes que están ahí confluyendo, que finalmente es una novela que tuve que escoger el registro de lo realista para escribirla, porque es muy cruda en unos momentos y al mismo tiempo muy conmovedora. Sí. Pero tiene también mucho humor, o sea, porque no es una novela sufrida, sino es una novela que de pronto te obliga a reír. ¿Por qué me estoy riendo de esto? Exactamente. Si es tan fuerte, porque así es la vida. O sea, en la vida hay mucho de este humor involuntario, de alguna manera, de que de pronto estamos y ya no nos queda para reírnos, ¿no? Y el humor como también una especie de catarsis, y a mí me gusta mucho el humor. Eso es parte de sí, me puede dar cuenta y me pasó precisamente eso. Como lo dije en la reseña, ¿en qué momento? Porque ya déjalos descansar, pero me estaba botando de la risa también de que esto no es posible. Sobre todo el humor de ciertos personajes y las situaciones que se dan. Esa escena, que no podemos comentar porque la vas a editar, pero en la escena donde el personaje, que no sabemos qué es. Ni siquiera qué es. No sabemos qué es, pero es un personaje. Un señor ahí todo friqueado, que no sabemos qué es porque es un personaje cibernético. Hace algo que nadie se espera, que nadie se espera que vaya a hacer. Y entonces uno dice, no, pero no puede ser posible. Pero esas cosas suceden. Sí. Y también algunas veces me habían comentado que hay una serie de eventos desafortunados que siguen y siguen. Y dicen, ya basta, no puede pasarle tanto. Sí nos pasa. Sí, de repente nos agarra una racha y nos enrachamos, ¿no? Y generalmente esto sucede cuando hay un factor que desestabiliza.
como en este caso al haber perdido a su madre, desestabiliza todo su universo. Y lejos de ser una desestabilización que va a conducirlo a la depresión, lo va a llevar a diferentes estados de ánimo del personaje, porque finalmente cuando tocamos fondo no queda más que para arriba, ¿no? Entonces hay que ir abajo para ir arriba. Tenía que tocar fondo y pasar por todas estas cosas, pero como todos, ¿no? Una amiga muy querida que presentó un libro, Karen Chassé, decía que hay una especie como de memoria, de recuerdos. Entonces, aunque ya no seamos de esa edad, nos identificamos con muchas cosas de esa edad, sobre todo con este egoísmo que es tan propio, sobre todo cuando uno es muy joven y que se va recrudeciendo, no dependiendo de lo que nos pasa. Sí, o sea, si el mundo se esté cayendo, o sea, importas tú y nadie más que tú. Bueno, los personajes me parecieron muy reales porque es una historia realista. ¿Te inspiraste en alguien o tomaste partes de la personalidad de personas que conoces para los personajes? Muchos de los lectores que ya me han comentado algo sobre el libro me dicen que Cantú les parece un personaje entrañable. Sí. Al principio lo odias. No, lo odias y no acabas de entender y te parece hipócrita y dices, este personaje no puede ser. Algo quiere al final. Y sin embargo se va construyendo el personaje a tal grado que acaba siendo entrañable y parte fundamental para que se desarrolle la historia. En realidad no. Yo creo que Cantú representa mucho este idealismo que se perdió un poco. Un policía honesto. Pero los hay. Sí. Porque de pronto también como hay viejitas violentas ahí y neuróticas. Hay una serie de héroes que en realidad nomás están buscando visibilidad. De pronto aparece un personaje que desestabiliza todo y que también está aislado. De hecho, tiene su propia historia. Y todos los personajes aquí, por eso se llama Aislados. No es una novela tecnológica. Yo no estoy atacando las redes sociales, porque las redes sociales son parte de nuestra vida. Hay que integrarlas, pero hay que saber cómo integrarlas. Exactamente, hay no que tener cuidado también, porque de repente te sale una Alicia que tenga cosas interesantes. Esa parte me dio muchísimo miedo cuando Ay, se me fue la palabra. O sea, que puede verlo a través de la cámara sin que él se dé cuenta. Yo estaba así de, ¿en qué te metiste, por Dios? Si solamente perdiste a tu madre por estar chateando con María. Pero fíjate cómo, ciertamente, y no estás haciendo ningún tipo de spoiler en ese sentido, lo puedes dejar porque eso es parte fundamental. El terror de pronto de llegar y ver esa luz y decir, caray, no sé quién estoy. Porque hay investigué y hay una serie de maneras de entrar a tu vida por medio de la computadora y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Entonces, el punto del otro, tú dices, ¿pero por qué acabaste ahí? Y yo creo que muchos de los lectores, o muchos de nosotros nos hemos visto en situaciones en las que no queríamos estar y estamos, o necios, porque estamos buscando cosas que a lo mejor no es lo que verdaderamente queremos, porque nos aislamos y nos guardamos. O no las entendemos. O no las entendemos. Entonces, realmente, en ese sentido, yo disfruté mucho. No es que sea muy mala con los personajes, porque aquí me vi rebajada, tengo novelas más rudas en ese sentido, pero creo que finalmente todo se resuelve. El lector no se queda... En las últimas 3 páginas. Uno dice, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo la va a terminar? Ya no hay manera, ya no hay hojas. Esto no va a acabar. Esto no puede terminar. Y todo el mundo dice, touché. ¿no? O sea, queda todo el mundo, todo se entiende y dice, descansa tu alma de verdad cuando lees las últimas 3 páginas, porque si te tiene así de, por una parte estás de, ándale, te lo mereces por andar haciendo eso, pero por otra parte, cuando ves que no solamente es Pedro, es toda la familia la que se ve involucrada, dices, ¿por qué? Pero las últimas 3 páginas, descansa tu alma de verdad. Todo el mundo va a decir que siempre que a mí me gusta el verde, ¿no? A mí me gusta mucho el verde. Es igual que a mí el morado. Pero pues ya no sabía que libro vas a perder. Así que bueno, te parece que siempre combino, pero no. ¿Tú no tuviste que ver entonces con el diseño de la portada? No, todo el trabajo fue de la editorial Urano, que se encargaron de diseñar el libro. Otra cosa que me gustó mucho, además de que abro la colección de Comics de Urano, es que creo que es una de las editoriales que está apostando a una nueva línea de literatura, donde no solamente dices es para jóvenes, por eso es Comics, es para todo el público, para todo el público, y creo que esto es bueno porque de pronto también los padres o
la gente mayor se aleja de estos universos, digamos, de jóvenes, y que también son tan ricos, y que también les pasan cosas tan importantes y tan trascendentales que nos tocan y nos cambian, porque uno fue joven también. Sí, y a muchos se les olvida. Y entonces a algunos se les olvidan, y yo he recibido también algunos comentarios de adultos, de gente que a mí dice, es que es verdad, así yo veo a mis hijos, yo soy Armando. ¿Sí? Les estás hablando y el otro es con el celular. Sí. O llegas y no sabes realmente qué les gusta o qué no les gusta, o quiénes están metidos. Entonces hay una serie de digamos, de espejos dentro de la novela que a muchos niveles uno puede explicar. Sí. Y también hay jóvenes que dicen, es que si es mi papá, o es que así esto, o es que mi mamá también pasó por una situación de ese tipo. Muchos han dicho que si es Alzheimer. Yo no quise mencionar el nombre ahí, porque creo que yo me di cuenta que en ningún momento lo menciono, porque es una enfermedad que nos toca y que puede ser de cualquier tipo, pero es una enfermedad que finalmente aísla a la persona que está enferma. También un enfermo es una especie de aislado que poco a poco se va minando su personalidad, porque ya sea por la pérdida de recuerdos o por el dolor. O sea, el dolor también te transforma, te vuelve otra persona. Y ver cómo sufre la gente que está a tu alrededor por verte, eso también es. Por eso también la intención aquí era ver todo lo que pasa alrededor de la pérdida de ese que es una novela de pérdidas y de cuentos y de rememberaciones. Y al final, la verdad, no es sufrida, es bastante divertida y hasta terrorífica en el momento. Y vaya, en cierto sentido parecería una novela de suspenso. Sí, de hecho, con mucho humor negro, como dicen. Pero sí, esta novela, cuando la terminé, bueno, ni siquiera cuando la terminé, cuando iba en esa parte más terrorífica, sí fue así de... La computadora, el celular, o sea, no quiero nada cerca de mí. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué fue lo que llegó primero a tu cabeza para escribir? Bueno, estaba en una reunión con la editora, que ahora mi médico, y con otra, su asistente, que fue la que de pronto me habló de los hikikomoris, como un fenómeno de extremo aislamiento, que eso es un hikikomori y que el nombre está japonés precisamente porque en Japón es donde siempre surgen todos estos brotes, todas estas cosas. Pero luego significa aislados, ¿no? Exacto. Una manera de es un aislamiento extremo que ya hablan incluso hasta de un síndrome. Y en Latinoamérica empieza a surgir este tipo de fenómenos. Yo no quería escribir una novela de hikikomoris ni hablar de ello, porque también es algo que al latino de alguna manera es más difícil que le toque, porque la familia es más intrusiva, siempre estamos ahí. Somos muy ruidosos, somos muy pegados. Somos más de clanes. Sí, mucho nos vemos en manadas, ¿no? Nos vemos en manadas. Pero me pareció que era una manera también de hablar del aislamiento, y por eso también se apareció. Y hay un poema de los hikikomoris que es verdaderamente tomado del hikikomori real. O sea que hay muchas cosas ahí en el libro que se investigaron. O sea, no es una novela que nada más se escribió voluntariosamente con efectos para crear en el lector esta necesidad de seguir leyendo el libro, sino que es una novela construida de manera bastante inteligente para llevarte de una a otra cosa, que tú vayas con un rompecabezas, porque me encantan los rompecabezas, tú vayas armando. Y cuando creas finalmente que ya es predecible algo, no lo es. Entonces creo que, y así es toda mi literatura en general, no es predecible, porque yo creo que la vida no es predecible. Entonces, ¿qué más quisiéramos? Muchos que todo funcionara como queremos, pero no funciona así. Entonces el tema surgió un poco por ahí, y después dije, bueno, hay muchos tipos de aislamiento. Yo creo en la tecnología, yo sí creo que estamos preparados para estos avances tecnológicos. Es un momento, sobre todo el de los jóvenes. Por eso siempre digo, el hecho de haber puesto aislados, de haber puesto la cuestión de WhatsApp, por ejemplo, bueno, es una cuestión de diseño, para, digamos, hablar de una de las muchas maneras en que podemos aislarnos. Y hay que recordar que también hay autoaislamientos, no solamente el aislamiento, digamos, que los otros
No, a veces uno solito te alejan, ¿no? Y también se habla un poco del bullying, se habla un poco de esto, pero de manera precisa, para no agotar al lector, para que el lector se dé cuenta que hay una gama inmensa de herramientas en cuál estás tú. Y siempre digo, no importa por qué te aíslas, sino cómo te aíslas. Todos nos hemos aislado algunas veces. Hay aislamientos necesarios y constructivos, y hay otros que el famoso aviso. Sí, esa parte. La novela hay que leerla. Sí. Yo creo que hay que leerla porque siempre sufren mucho, sobre todo las personas que van a hacer las contraportadas de mis libros y todo, porque dicen, es que no podemos decir mucho del libro porque si decimos, entonces le vamos a restar al lector la sorpresa, ¿no? Pasa mucho eso. Y entonces creo que trataron de ser lo más cuidadosos posibles, pero también la contraportada no te lanza mucho a todo lo que hay en el libro. O sea, yo sí digo, y no porque yo también vi, que ya lo leyó y que le gustó, que verdaderamente hay que leer. Y los lectores que se han acercado y dicen, lo leo casi en una sentada o lo leo en una sentada. Y hay otros lectores que dicen, y he hecho de lecturas. Cuando lo leo, me gustan las cosas. Es difícil encontrar algo así en estos tiempos, por llamarlo de alguna manera. Tanta realidad y tanta crueldad. Además, creo que es algo muy importante, ¿no? Que es algo también de esta colección, que les recomiendo mucho a todos los lectores. Está escrita por mexicanos, por latinoamericanos, vamos a decir. Son también nuestras realidades y en las cuales también nos podemos identificar, pero no solamente nosotros, porque este es un libro que se podría traducir al chino, o se podría traducir al japonés, o podría pasarle a un inglés, o a un francés, o a un africano, porque finalmente es condición humana, tiene que ver con un núcleo fundamental en el cual todos nos desenvolvemos, que es la familia, y donde siempre he dicho, la violencia inicia. Sí. Todo en ese momento. Todo en eso. Pues cuéntanos, ya para terminar, ¿qué sigue para ti en cuanto a literatura? ¿Qué planes tienes? Bueno, voy a descansar un poco de la novela con tema para jóvenes. Estoy terminando otra novela que es para adultos, que espero que esté terminada este año, para ver si se publica este año o el próximo, pero que también sé que les va a gustar. Y uno de los temas fundamentales a lo largo de toda mi escritura siempre ha sido las relaciones interpersonales, ya sea de pareja, ya sea de familia, ya sea de hermanos. O sea, yo creo que nosotros nos desarrollamos mucho en función de las relaciones personales. Y la próxima novela que tiene que ver con la literatura, un poco la literatura dentro de la literatura, pero al mismo tiempo con una familia también, bueno, varias cosas. Así un poco como en esta línea de sorprenderte todo el tiempo y de que nada sea feliz. No, y bueno, también algo que te quiero comentar, me imagino que te lo han dicho mucho, tienes esa habilidad de que sueltas información, pero como dices, a lo mejor piensas que vas a soltar todo, pero no, sueltas así como que pequeñas dosis que te mantienen atrapada, la verdad. Dosificado. Exactamente, es así como que la información dosificada en todos los aspectos, en el aspecto de humor negro, en el aspecto de, no quiero decir terror, pero es que sí resulta un poco terrorífico, sobre todo en este libro, de suspenso, de misterio. De misterio, también emocional. Y bueno, yo creo que eso se lo debo al cuento. También para todos los youtubers y lectores que escriben, hay que pasar por el cuento. El cuento, que es un género maravilloso que yo adoro. Sí, que yo adoro. Te enseña a abrir y a cerrar bien los caminos, a que te quedes con ganas de seguir, pero al mismo tiempo cierras algo y abres otra puerta. Y yo creo que eso hay que leer también. Sí. La novela es fabulosa, yo me encuentro también muy a gusto en ella, pero soy cuentista de corazón. Y siempre he dicho, los mejores narradores, muchos de los mejores narradores también han hecho otra cuenta. Pues muchas gracias, Cecilia, por la entrevista, por venir acá, por esperarme, porque llegué tarde, te tengo que decir. Con mucho tráfico aquí en Guadalajara. Y pues no me queda más que recomendárselos otra vez. De verdad, no se van a arrepentir. Y no dejen de leerlo y no se vayan a espolearse en las últimas 3 páginas, aviéntenselo completo. Y hay que apoyar el talento mexicano, y más el que es de aquí,
de mi tierra. Muchas gracias a todos ustedes y sobre todo para un escritor no hay nada más lindo que los lectores. La crítica convencional está muy bien, pero el que verdaderamente enaltece o no un libro son los lectores, ¿no? Y yo estoy muy contenta de que me den 5 sobre 5. Espero que tú también me des un 5 sobre 5. Y abrazo. Bueno, muchísimas gracias por ver el video y nosotros nos vemos en el siguiente.